Vamos a conversar el día de hoy sobre la situación, riesgos y el futuro de la democracia en nuestro país. Como se sabe, diversos actores electorales señalaron que tenemos una democracia deteriorada y eso ha llamado mucho la atención porque algunos señalan que es por discursos de odio, otros por el tema del fraude que lamentablemente aún se sigue mencionando. Y vamos a conversar sobre este tema con la señorita Catherine Segarra, ella es politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Usted escribió en uno de sus artículos con respecto a Varieties of Democracy, o también por sus siglas que es BD, con respecto al estado de la democracia, ¿no? Donde usted precisamente ha señalado los diversos aspectos tanto políticos como sociales. Pero ¿a qué tipo de aspectos específicamente nos estamos refiriendo con estos dos que he mencionado? Y también, ¿de qué trata en sí este proyecto BD? Sí, claro. A ver, el BD o BIDEM, como también se conoce, es un esfuerzo que hacen diversos investigadores sobre el estado de la democracia. Porque cuando hablamos de democracia, podemos tener diferentes ideas en nuestra cabeza, ¿no? Podemos pensar en elecciones, podemos pensar en libertad política, podemos pensar en diferentes cuestiones, pero la democracia en general es un concepto, si bien ha sido estudiado por la ciencia política mucho tiempo, se ha llegado a un cierto consenso de que podemos interpretar la democracia como un concepto que va más allá de las elecciones. De hecho, hay politólogos que indican que si solamente nos enfocamos en las elecciones, que son fundamentales, tenemos una visión de la democracia bastante mínima. Tenemos que ver también otros componentes de la democracia. Por ejemplo, un componente más social, ¿no? Es decir, por ejemplo, si es que tenemos personas que viven en la completa pobreza y que constantemente tienen que sobrevivir y pensar en qué van a hacer para comer el día de mañana, pues no tienen realmente muchas habilidades para, por ejemplo, involucrarse en la política, ¿no? Y así diferentes cuestiones, es decir, si es que yo salgo a protestar, ¿es una actividad de riesgo o no lo es? Todos, hay diferentes componentes, diferentes actividades que uno va considerando para determinar si es que existe la democracia en el Perú. Y de hecho lo que tenemos es que uno de los componentes que era mucho más fuerte a partir del 2001 es el componente electoral, en el que las instituciones electorales tuvieron nuevamente su autonomía y hay diversas entidades internacionales, auditores internacionales, observadores que vienen a los procesos electorales. Lamentablemente, como bien dijiste al inicio, ese es uno de los componentes que se ha visto debilitado debido a estos dichos de fraude que no han sido comprobados, pero que definitivamente afectan la visión que tiene la ciudadanía respecto a la transparencia de su voto. Entonces es una cuestión como muy importante, pero también tenemos que ver otros componentes, es decir, no solamente ver el componente electoral. Exacto, entonces a ver si nos podrías explicar a mayor detalle, porque hay una tabla 1 donde se muestra el puntaje de los índices de la democracia del Perú en el 2022. Sí, precisamente ahí lo vemos en pantalla, el índice de democracia electoral, índice de democracia liberal, como bien lo ha mencionado, entre otras. ¿Nos podrías explicar brevemente, por favor, cada una de ellas? ¿Por qué el Sí, puntaje claro que sí. exactamente? Sí, claro. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el puntaje más alto que tenemos es el índice de democracia electoral. Y Ajá. esto se debe a que, en general, en estos momentos aún las instituciones electorales son libres y autónomas, ¿no? Entonces podemos asegurar de que las elecciones son justas, son transparentes. Entonces, en ese sentido, es el puntaje más alto que tenemos. Ahora, ojo, eso no significa que va a ser siempre y siempre tenemos además que tener mucha vigilancia sobre este componente que es fundamental en democracia.
Otro tema que es el índice de democracia liberal tiene que ver con lo que les había comentado antes, ¿no? Es decir, cuánta libertad tenemos los ciudadanos para, por ejemplo, poder trabajar libremente o Ajá, participar como en nuestra vida diaria de manera más libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos también en cómo es que la oposición puede trabajar también respecto a o ponerse en contra del oficialismo, ¿no? Entonces también es esa cuestión de balance entre poderes. La democracia participativa tiene que ver, en este caso, con el, el hecho de que nosotros podamos participar libremente en la política, ¿no? Y eso es lo que había dicho, si tenemos la capacidad de ir a marchas, si es que esto no está penado, si tenemos, por ejemplo, cuál es la relación de nosotros con nuestros gobiernos locales, si es que un gobierno local, por ejemplo, es elegido por la ciudadanía y también todo lo que tiene que ver con los ujú, poderes relativos en términos de gobiernos regionales y locales, ¿no? Es decir, que no todo el poder esté centralizado. Respecto claro. a el índice deliberativo, tiene que ver con los respetos a los contraargumentos, el alcance de las consultas, la búsqueda del bien común y esta cuestión que se está perdiendo mucho, que es en la polarización, que es poder deliberar, de poder conversar y discutir diversos puntos de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tiene que ver con esta cuestión de una sociedad que está comprometida con el ámbito político, pero también que es suficientemente tolerante para poder conversar entre ellos, ¿no? Y creo que si nos damos cuenta en este puntaje, es el menor puntaje que Claro, es el más tenemos. bajo. Si, Si si, comparamos, por si ejemplo, con el discutir. Ajá, si comparamos, por ejemplo, con el tema del índice de la democracia electoral, es el puntaje más bajo, 0.44, comparado con el tema electoral, que es 0.74. Sí, y para terminar, y ahorita voy a hablar un poco más de la democracia deliberativa, tiene que ver el índice de democracia igualitaria, tiene que ver con todos los componentes mínimos que tiene que tener el ciudadano para poder participar en la política, ¿no? Yo les había comentado un ejemplo. Si yo tengo que pensar hoy qué voy a comer, no voy a tener tiempo ni energía para involucrarme en lo político, en el asunto Ajá. público. Y esto es fundamental para tener una ciudadanía fuerte, ¿no? Es decir, una ciudadanía que tenga recursos mínimos para que puedan involucrarse en la política. Entonces, si nos damos cuenta, son componentes distintos. Ajá. Y sí quería llamar la atención en el hecho de que la democracia deliberativa es aquella que está más baja, porque si nos damos cuenta, lamentablemente pareciese de que estás en un bando o estás en otro. Ajá. Y si estás en un bando, no puedes conversar con la persona que está en otro bando. Y vamos así atomizando a la sociedad en lugar de Claro. considerar que tenemos que conversar con diversos puntos de vista y que en la política se requiere necesariamente la negociación. Ahora, Entonces, eh, creo que eso es muy importante tomar en cuenta ello. claro, ahora finalmente, por favor, quisiera que retrocedamos un poco y aterricemos al índice de la democracia electoral, porque hay otro cuadro que quisiera que nos expliques también a detalle, por favor, y brevemente con respecto a este gráfico 2. Sí, si nos damos cuenta, del 2000 al 2001 hay un salto gigante, ¿verdad? Ajá. Que nos damos cuenta de que, y eso representa el fin los gobiernos autocráticos de Alberto Fujimori y con ello también la autonomía de las instituciones electorales. Si nos damos cuenta, no hay grandes cambios respecto a la democracia electoral en el sentido de que la democracia electoral
se ha ido manteniendo en espacios mínimos, es decir, se ha seguido teniendo elecciones transparentes, limpias, Claro, periódicas, entonces no hay entonces, grandes modificaciones. Pero si nos damos cuenta en el gráfico también, vemos que comienza a bajar, especialmente en el año 2020, ¿no? Entonces, sino es en parte también por esos ataques que ha ido recibiendo también los organismos electorales, porque tiene también mucho que ver con la percepción de la ciudadanía. Es decir, a pesar de que en la realidad los ajá, organismos, las instituciones electorales pueden ser autónomas, la democracia también tiene un gran peso respecto a la percepción que tienen los ciudadanos respecto a las instituciones electorales. Y hemos visto que han recibido grandes ataques y me parece que es con ello que este índice está disminuyendo por la cantidad de amenazas que no ajá, solamente se tiene desde la ciudadanía, en el hecho de que hay grupos ciudadanos que han hostigado a autoridades de las instituciones electorales, sino también que desde la élite política representada ajá, en el claro. Congreso de la República eh, están buscando que vaya perdiendo autonomía de las instituciones electorales. Entonces, en este aspecto vemos una ligera caída, ¿no? Claro, Pero si nos damos cuenta, no es una caída tan claro, fuerte. Y yo me atrevo lamen- a señalar claro, que lamentablemente esto, por todo lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Que era con respecto a estos discursos de odio, que aún se mantiene, ¿no? Un tema de pensamiento de fraude cuando ya se descartó ese tema por organismos internacionales y otros temas también que dañan, deterioran la democracia, como bien lo ha señalado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Catherine Segarra, en esta entrevista. de nada, un abrazo. Bien, es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.